Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Saludos a todas y todos quienes nos acompañan hoy en el séptimo webinario Hola CEF de este segundo ciclo que venimos realizando este año. Hoy, el webinario está dedicado al grupo de trabajo que trabaja por el combate a la corrupción transnacional. Y ellos se han enfocado en un tema súper interesante, de modo que hoy día vamos a hablar del rol de las entidades fiscalizadoras superiores en la prevención, y mitigación de los efectos de corrupción vinculada al tráfico ilícito de flora y fauna silvestre. Porque claro, aquí hay corrupción, bueno, lamentablemente vivimos en un continente donde inventamos cosas nuevas para hacer desde el punto de vista de la corrupción, y aquí hay un nicho, lamentablemente. Porque efectivamente el tráfico de flora y fauna, uno de los principales factores que causan pérdida de biodiversidad, destrucción del hábitat de las especies, además afecta el suministro de agua potable, la producción de alimentos, la salud mundial y la supervivencia de las comunidades vinculadas con esos hábitats. Además, el tráfico ilícito está vinculado con otras actividades del crimen organizado, porque normalmente se relaciona con lavado de dinero, tráfico de drogas, armas y personas. Entonces, dado el carácter supranacional de este delito, es súper importante promover el esfuerzo interinstitucional que, entre otras agencias, involucre a las entidades fiscalizadoras superiores para verificar el cumplimiento de los controles existentes en la lucha contra la corrupción vinculada al tráfico. Y para ello, hoy tenemos a 4 súper expertos panelistas que nos van a acompañar. Y para no darles más la lata, los voy a dejar de inicio con nuestra primera panelista. Ella se llama María de los Ángeles Barrio Nuevo. María de los Ángeles es consultora en el marco de la cooperación del Grupo de Trabajo de Combate a la Corrupción Transnacional con la cooperación alemana. Es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Administración de Proyectos y doctora en Políticas Públicas por Flaxo Ecuador, con especialización en Políticas Públicas Ambientales. Ha trabajado con organismos internacionales como el PNUD, el PNUMA, la UNICEF, UNIFEM, UICN, y con la cooperación internacional en proyectos a nivel Ecuador y Sudamérica también, asesorando a gobiernos locales y ministerios de nivel nacional. María de los Ángeles además es docente e investigadora de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, de la Escuela Politécnica Nacional, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en Ecuador y de la Universidad Andina Simón Bolívar, siempre en materias relacionadas con el desarrollo sostenible, la economía ambiental, la política pública ambiental y la gestión de recursos naturales. Con ese currículum no tengo nada más que decir, así que, por favor, bienvenida. Adelante, María de los Ángeles. Te escuchamos. Revisa tu micrófono. Quizás estás con... Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por compartir este espacio, por permitirme presentar el día de hoy. Y yo quiero comentarles sobre el trabajo que hemos venido realizando este último año en el marco de la cooperación de la GIZ con el grupo de trabajo justamente de corrupción transnacional, la GTCT. Entonces, nosotros hemos estado trabajando este año un poco en identificar cuáles son los problemas del tráfico ilegal de las especies, cuáles son las iniciativas y los actores que se vinculan con este tráfico y cuál sería el rol de las entidades de fiscalización superior para poder enfrentar estos elementos. Uno de los puntos críticos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que cuando hablamos de tráfico ilícito de vida silvestre, estamos hablando no solamente del comercio ilegal, del contrabando, de la caza furtiva, sino que también estamos hablando del tráfico de derivado de los productos. Muchos de estos están vinculados justamente con problemas que se analizan desde el enfoque de la ilegalidad porque se vinculan con el crimen relacionado con el medio ambiente, pero también están vinculados con todos los problemas de ilícito internacional. Es así que, a pesar, por supuesto, de la ilegalidad y el carácter de las cifras puede ser muy aproximado, se establece que actualmente el mercado muere anualmente entre 7 y 23 billones de dólares justamente con el tráfico ilegal de especies. ¿Qué es lo que genera esto? Ya hemos conversado sobre pérdida de biodiversidad, se destruye el hábitat, hay una introducción de especies, pero también hay impactos en las personas. Por ejemplo, lo que estamos analizando hoy en día en el marco del COVID se vincula mucho con lo que es transmisión de enfermedades y la pérdida de diversidad biológica. También genera problemas a nivel económico y social y hay un impacto en las economías de las familias rurales que dependen y viven en estos entornos naturales que efectivamente sufren impactos por el flujo de las especies dentro de estos sectores. El flujo del ilícito está vinculado con otros crímenes organizados, como el lavado de dinero, el tráfico de drogas y la trata de personas.
Esto, evidentemente, ha sido analizado desde varias aristas, pero el día de hoy quiero invitarles a que la veamos desde el enfoque de la corrupción. ¿Cómo podemos entender el ilícito del tráfico como un problema estructural? Y es un negocio en el que muchos dicen se gana mucho, pero se arriesga poco, porque efectivamente no hay fuentes de control judicial, en muchos casos son permisivos los procesos y en otros casos no se revela la información porque los países no quieren dañar su imagen. Entonces, hay subvaloración de cuánto moviliza en realidad el negocio, no hay data confiable como para que podamos establecer montos, volúmenes y procesos en los que se está manejando, y todas las aproximaciones que queremos comentarles el día de hoy se basan justamente en estos análisis micro que se han ido desarrollando en los países de la región. Empecemos entonces comprendiendo un poco cómo funciona el mercado ilícito de las especies de flora y fauna. Como todo mercado, tenemos un país consumidor y un país demandante, que es el país consumidor, y un país ofertante, que es el país de origen. Pero intervienen también los países de tránsito. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí al país de origen, tenemos que entender desde dos puntos de vista. Primero, hay un intermediario local que es un ofertante que, por un lado, se vincula a una supervivencia. En realidad, es una persona que vive en un estado tal vez de pobreza o de condiciones económicas complejas y lo que hace es emplear estos productos para su subsistencia. Pero por otro lado, tenemos ya lo que es un mercado ampliado, que es el crimen organizado. Y este crimen organizado, que es en el que yo les invito a que nos concentremos en este momento, maneja toda una logística muy compleja, porque efectivamente cuando nosotros estamos viendo este proceso, esta logística toma en cuenta países que son considerados países de tránsito, pero que tienen toda una estructura armada para poder llegar al país consumidor. Dentro de estos elementos, cuando hablamos de consumo, estamos considerando lo que es medicinas, alimentos, mascotas, bienes de consumo como tal, pero también elementos muy importantes que se van dando con respecto al tema cultural. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nuestros países pueden ser tanto países de origen como países consumidores. Y es por eso que nosotros tenemos que establecer controles institucionales para que se comprenda en realidad la relevancia que se necesita para atender estos procesos. Aquí podemos ver en esta imagen un poco cómo son los flujos de los procesos que se están manejando a los países de Latinoamérica en este momento. Por un lado, nosotros podemos ver los grandes flujos que se producen desde la zona de la Amazonía. En realidad, Brasil es uno de los países mayores ofertantes de los productos, pero los países de tráfico se convierten los de Centroamérica. Entonces tenemos nosotros aquí a Brasil, Venezuela y México como los países que más especies se trafican como país de origen. Tenemos a los países centroamericanos como países de tráfico y los países de destino son Norteamérica, Canadá, Europa y especialmente los países asiáticos. Un punto importante que tenemos que tomar en cuenta es que América Latina alberga a muchos de los países megadiversos mundiales y eso es lo que hace justamente que los traficantes se sientan atraídos para trabajar en nuestra región. Y aprovechan ya sea vacíos legales o también procesos que son un poco débiles institucionales y se permite que esta actividad se realice amparada en estas debilidades que nosotros tenemos que considerar. Las redes de crimen organizado, si es que ustedes trabajan en otras áreas del delito, como pueden ser la droga o el tráfico de personas, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que utilizan las mismas rutas. Entonces se establece que el tráfico de especies emplea los mismos procesos, canales de comunicación e inclusive a las mismas personas vinculadas dentro de estos análisis. Y uno de los puntos interesantes es que utilizan los recursos del tráfico de especies para comprar armas o para poder fortalecer sus otras áreas de delito. Entonces se convierte en algo súper importante que nosotros tenemos que analizar, pero además hay una nueva línea de comercio que no debemos dejar de lado, que es el comercio por Internet. Cuando nosotros hablamos de los productos que se ofertan en las páginas web, que se ofertan en los diferentes esquemas, nos encontramos específicamente con una nueva línea de debate que valdría la pena que analicemos cómo podemos controlar también desde nuestros países. Solamente para darles unos datos rápidos, por ejemplo, hubo una operación que realizó la Interpol en el año 2019 que involucró a 109 países y vean ustedes que en un año se logró la incautación de 4.300 aves que estaban en carácter de protección, más de 9.000 tortugas, 1.7 toneladas de plantas, en las cuales específicamente las orquídeas eran las más relevantes, 1.400 reptiles, 1.3 toneladas de pangolines y más de 9.000 especies marinas. Efectivamente, cuando nosotros hacemos un seguimiento de cuáles han sido las especies que más se comercializan, pero medido a través de las decomisiones, nos permite obtener datos interesantes.
En la investigación que nosotros realizamos, tomamos en cuenta los principales artículos que han sido decomisados y los principales productos decomisados en la región durante los últimos 5 años. Y eso nos permitió analizar qué son la madera, las orquídeas. En el grupo de aves tenemos nosotros a los loros, pericos y canarios. En los reptiles tenemos las tortugas, los cocodrilos y las serpientes. En mamíferos tenemos mamíferos marinos, los delfines, las ballenas. Y en los mamíferos terrestres tenemos monos, osos y felinos. En anfibios tenemos ranas y sapos. En insectos, arañas. Y en peces, tiburones y merluzas. Esto nos ha llevado a que América Latina pierda su diversidad, pero también que se genere un proceso muy complejo que en los últimos 30 años nos ha generado un daño a los ecosistemas de nuestra región. Y efectivamente, cuando nosotros vemos cómo se están manejando estos procesos, nos damos cuenta que los países han hecho grandes intervenciones. Por un lado, tenemos los convenios y compromisos internacionales que, por supuesto, reflejan el interés de los países para proteger a sus especies. Sin embargo, todos estos convenios se amparan más bien en todo lo que es evitar el ilícito del tráfico de las especies, pero no lo están viendo desde la lógica de la corrupción. Es recién a partir de la conferencia del año 2019, de la Declaración de Lima, que se comienza a conversar ya a nivel de estos grandes espacios y estos compromisos internacionales que es necesario trabajar en alguna manera de controlar el tráfico ilegal de las especies. Los países han mostrado su compromiso y según datos del GEF, para el año 2020 se tienen más de 18 declaraciones y compromisos internacionales firmados. Sin embargo, como no se vinculan directamente con el tema de corrupción, tenemos todavía ahí una falencia en la cual las entidades de fiscalización superior tienen un nicho importante que ocupar dentro de todo este proceso. Veamos un poco cómo funciona este proceso de la corrupción. Por un lado, tenemos nosotros la intervención de los servidores públicos. ¿Cuál es el rol que nosotros deberíamos esperar o cuál es el problema que se está generando en este caso? Por un lado, vamos a poner un ejemplo del cohecho. Los funcionarios que están vinculados con el control, con el decomiso o con la sanción no están ejerciendo sus funciones adecuadamente y están de una manera aportando con los traficantes en su trabajo. Entonces, ¿cuáles son los procesos que nosotros tenemos que manejar? Pues tenemos que tener un control al funcionario y al servidor público y al trabajo que se está realizando. Pongo un ejemplo dentro de este análisis. En el caso de Brasil, hay leyes que prohíben la venta de especies silvestres, pero también se permite la posesión si es que este ha sido originario de centros de crianza. Por lo tanto, para el ente controlador se vuelve muy complejo comprobar si es que se trata de un animal que fue capturado en su hábitat o fue criado en cautiverio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Hay un certificado que se emite donde establece justamente cuál es el origen de esta especie. Y en ese proceso, el funcionario o el servidor público puede cometer varios procesos inadecuados dentro de su gestión. Por un lado, hubo un funcionario que emitió un certificado, y este certificado puede ser de un funcionario que emite el certificado sin haber hecho el control respectivo para saber si es que en realidad esta especie fue o proviene de un criadero legal. Por otro lado, se puede emitir un certificado respaldado en documentos obtenidos de manera inadecuada, falsificada. O por otro lado, se puede emitir un certificado de centros de cautiverio o centros de hábitat de criaderos que supuestamente están autorizados, pero que no recibieron el control adecuado. Solo en ese caso tenemos 3 posibles opciones en las cuales el servidor público no puede estar cumpliendo adecuadamente su función. Entonces, cuando nosotros vemos cuáles son las implicancias de esto, tenemos por un lado pérdidas fiscales, porque de acuerdo a estimaciones que se han realizado, el no pago de los certificados, los permisos o los impuestos vinculados a la actividad económica como tal, se estima que puede generar pérdidas para los países entre 7 y 12 billones de dólares anuales. Eso específicamente representan ingresos que no entran a la caja fiscal de cada uno de nuestros países. Pero adicionalmente, tenemos una red en la cual hay un proceso de falsificación de documentos que hacen pasar una especie que es considerada ilegal porque tiene carácter de protección o porque tiene algunos elementos importantes a considerar dentro del país o dentro de los países con los que se comercializa y se la pasa como una especie legal. Y esto sucede también porque muchos de los funcionarios que están encargados de trabajar en las secciones, ya sea de aduana, de control, carecen de información y de capacitación, o hay justamente ausencia de información sobre las descripciones taxonómicas que le permitan al funcionario poder distinguir, por ejemplo, en el caso de un lorito, cuál es el loro que sí se puede comercializar y cuál es el loro que no podría ser comercializado por carácter de protección.
Pero también tenemos que tomar en cuenta que los funcionarios no necesariamente están preparados o capacitados en la temática. Entonces, todo esto genera una red compleja que implica trabajar a nivel de diferentes instituciones. Las limitadas medidas de control y la falta de capacitación del personal, o justamente los problemas de corrupción vinculadas con el trabajo que realiza este personal, los altos niveles de impunidad, pues en muchos de los países no se llega realmente a juzgar o a controlar estos procesos, la forma ineficiente de denuncia, es decir, si es que una persona quiere de manera particular presentar una denuncia, puede ser muy compleja, lenta o inexistente, hacen que justamente tengamos un problema de corrupción vinculado a una débil coordinación interinstitucional. Y efectivamente, en algunos países inclusive se puede observar que hay una falta de compromiso de la administración pública, es decir, no todos los países están debatiendo sobre estos temas y por lo tanto la sociedad civil, las organizaciones también han dejado este tema como un punto aparte dentro del análisis que se da a la conservación y a la gestión de las especies. Cuando nosotros tomamos en cuenta qué es lo que tiene que hacer una entidad de fiscalización superior, pues efectivamente la entidad debería buscar desalentar la participación en el delito. Pero para poder hacer eso necesita conocer y necesita justamente manejar quiénes son los que apoyan este ilícito y debe adentrarse en toda esta red que se está manejando a nivel de cada uno de los países. Aquí nosotros podemos ver un poco cómo está conformada la institucionalidad de las entidades de fiscalización superior. Por supuesto, para los que no están trabajando dentro del área, es importante que nosotros comprendamos qué es lo que deberíamos esperar de estas entidades. Las entidades de fiscalización superior son la responsabilidad primordial de fomentar y fortalecer los valores de integridad y ética entre los servidores públicos. Y ellas tienen que liderar justamente los procesos de rendición de cuentas, promover procesos de transparencia y combatir la corrupción. Para eso tienen una organización institucional muy importante y establecida. Por un lado, la INTOSAI, que es el organismo central de la fiscalización pública, y órganos regionales como la OLACEP, justamente, que es la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, pero también tiene grupos de trabajo. Y en este caso me permito mencionar a dos grupos de trabajo que me parecen totalmente relevantes, que son por un lado el grupo de trabajo para el control de las auditorías ambientales y por otro lado el grupo de trabajo para justamente el trabajo en la corrupción transnacional. Estos grupos que se están manejando dentro de estos sectores, pues efectivamente comienzan a generar información y apoyar a las entidades fiscalizadoras de sus sectores para poder promover un trabajo conjunto. Aquí podemos ver un primer mapeo de cuáles serían las entidades que están vinculadas con este proceso y todas las que nosotros vemos aquí, inclusive dos de ellas que están invitadas el día de hoy para participar como ponentes, la UNOC y UICM, están trabajando efectivamente y eficientemente en prevenir o mitigar los efectos del tráfico ilícito de especies. Pero las entidades de fiscalización superior tienen como rol primordial trabajar en el tema de corrupción. Y eso hace que al trabajar de manera conjunta nosotros podamos tener un real involucramiento para que podamos revelar todos los procesos de corrupción vinculados a estas instituciones y que se pase de un nivel de preocupación nacional a un nivel de preocupación internacional. A nivel internacional son muchos los debates que se han dado en instituciones que están involucrados, desde lo que son las agencias de control de aduanas, organismos internacionales que generan bases de datos, como por ejemplo las listas rojas de la UICN, o la Interpol, que tiene ya al momento 4 grupos de trabajo generados en base a lo que son delitos ambientales y cuentan con en este momento ya equipos establecidos para trabajar en los temas de forestales, pesquería, vida silvestre y también están trabajando en temas de contaminación. Sin embargo, el tema del tráfico ilícito de especies, aunque ellos lo consideran como un ilícito, todavía no tienen un grupo de trabajo establecido. Si nosotros reflexionamos entonces en esta institucionalidad, comenzamos a pensar cuál es el aporte de hacer una auditoría ambiental que se enfoque en estos procesos. Y si bien es cierto, las auditorías ambientales en este momento están trabajando y aportando los procesos de desarrollo sostenible, nos ayudan a proteger el ambiente y a gestionar adecuadamente los recursos naturales, tienen incidencia en muchos otros sectores. Y aquí las entidades de fiscalización superior tienen que ver justamente toda la proyección de trabajar en conservar los ecosistemas y las especies. Y para ello, durante todos los procesos y experiencias que ya se tienen a nivel internacional, los grupos de trabajo, especialmente el de auditorías ambientales, ha ido generando toda una lógica que es importante que nosotros tomemos en cuenta porque sería necesario replicarla para un trabajo a nivel de nuestras entidades de fiscalización si queremos trabajar en este ilícito.
Primero, necesitamos determinar los mandatos de auditoría y ver cuáles son los países que se van a vincular con estos procesos, el método que se va a realizar para la auditoría, y a partir de eso es muy importante generar los directrices y las guías que nos van a permitir a todas las entidades de fiscalización superior poder tener una metodología homogénea para poder realizar la auditoría en cada uno de los países. A partir de ello se genera un proceso de intercambio y de experiencias entre los auditores vinculados y las personas que se van a capacitar dentro de este equipo de trabajo, y eso nos va a permitir ir generando este equipo especializado de auditores ambientales. El equipo especializado va a poder también a su vez capacitar a los funcionarios de las otras entidades para poder generar una red de conocimiento, pero a su vez va a generar visibilidad de la auditoría, y esto nos va a permitir generar procedimientos de control y procedimientos justamente para prevenir que estas situaciones se generen. A nivel internacional, nosotros tenemos ya experiencias realmente exitosas de auditorías ambientales que vale la pena que mencionemos el día de hoy para que tengamos como lecciones aprendidas si quisiéramos realizar ya una auditoría ambiental enfocada específicamente en lo que es este ilícito del tráfico de vida silvestre. Tenemos por un lado lo que es promover la corresponsabilidad de acciones para atender el problema. En este caso, ejemplos de auditorías que se han realizado han permitido inclusive dar responsabilidades delegadas a otras instituciones, como el mapeo que nosotros veíamos hace un momento, para que todos ellos puedan trabajar en el problema ambiental y se genere una red de actores involucrados dentro de este proceso. Pero adicionalmente reconocer que hay muchos otros actores, más allá de los que están involucrados con la cartera ambiental, que están trabajando y están participando dentro de estos elementos. Y tenemos entonces procesos de coordinación temática, involucramiento de expertos, equipos multidisciplinarios que podrían involucrarse, contar con entidades de acompañamiento y financiamiento, y este creo que es uno de los puntos más importantes porque justo las entidades que nos acompañan el día de hoy en el panel juegan con este rol, ¿no? Justamente del acompañamiento técnico, capacitación, sensibilización y generación de información, y esto nos permite sensibilizar y generar conciencia. En este punto me quiero detener un momento porque al sensibilizar y generar conciencia comenzamos a generar una respuesta ciudadana, y son los ciudadanos los que están demandando estas especies, son aquellos que compran la tortuguita para una mascota, o que compran al loro para tenerlo en su casa, o las plumas del lorito justamente como un efecto decorativo. Entonces cuando logramos sensibilizar y generar este tipo de trabajo, en realidad comenzamos a fortalecer la gestión de las instituciones. Hay dos grupos que en este momento no están muy involucrados o que las entidades de fiscalización no se han involucrado tanto, y son los medios de comunicación y la academia. Efectivamente me quiero centrar en los medios de comunicación porque son estos espacios en donde se genera la denuncia. Cuando nosotros queremos ver cómo se está dando el ilícito, nuestra primera fuente de información son los medios de comunicación local que reportan los decomisos o que narran noticias en los cuales fueron realizados estos procesos. Por lo tanto, mientras mayor información podamos nosotros recibir de ellos y también sensibilizar a los medios, se va a ir revelando más fácilmente cómo funciona esta red de tráfico ilícito. Y la academia, porque en este momento no se están realizando investigaciones con todo el expertise que se tiene dentro de este grupo y que podrían aportar a estos procesos. Como entiendo que ya el tiempo se nos está quedando corto, quisiera entonces que nosotros analicemos cómo nos visualizamos como entidades de fiscalización superior, o dentro de todo este grupo, si ocupamos alguno de estos roles, estamos involucrados con alguna de estas instituciones, cómo podemos aportar dentro de este análisis. Tenemos aquí el sector de la justicia, que me parece muy importante, porque uno de los elementos que se ha revelado dentro de la investigación es que se pueden hacer los decomisos, se pueden hacer las denuncias, pero no son penalizados posteriormente. Y al no tener este proceso, también la Contraloría en cada uno de los países no busca a los funcionarios o a los servidores públicos que han estado involucrados con el ilícito como tal, para encontrar justamente la cadena que llevó a tener este resultado final. Y el tema de expertos internacionales, que las entidades de fiscalización superior deberían tener como grupo asesor, porque no necesariamente, insisto, el auditor tiene que asumir todos los roles, y por lo tanto necesitaríamos que reciban el asesoramiento de estos grupos. Como próximos pasos que quisiéramos en los próximos meses que las entidades de fiscalización tengan en mente, es que hay que reconocer que hay un nexo entre los delitos ambientales y la corrupción. Y por lo tanto hay un rol importante que las entidades de fiscalización superior tienen que realizar para poder hacer un uso responsable de los fondos y los recursos públicos, considerando los recursos naturales como parte de este grupo. Aportar a las entidades de fiscalización para que puedan
realizar todos estos procesos en los países, y para eso es necesario fortalecer capacidades, socializando, por ejemplo, los resultados de la consultoría que hemos realizado, realizar así como en este espacio un proceso de mesas de trabajo, reuniones para poder difundir estos resultados, generar auditorías nacionales y, ¿por qué no?, invitarles a cada uno de ustedes a pensar en la posibilidad de que realicemos auditorías coordinadas entre los países con el apoyo de las instituciones que tienen ya mucha experiencia en esto, pero también que nos permita fortalecer los procesos de control interno. Con esto, yo quiero dejar ya la presentación con una imagen que generalmente es con la que uno abre las presentaciones, y es justamente todos los modelos en los cuales se trasladan las especies. Vean ustedes los periquitos dentro de botellas plásticas o dentro de estas cajas, que en realidad es totalmente complejo. Aquí está un decomiso de orquídeas. E invitarles a pensar en cada uno de los sectores en los que ustedes están trabajando, cómo puedo aportar en mi sector. No queremos que esto siga sucediendo porque evidentemente hay una pérdida, hay un daño a las especies, pero también genera un proceso de pérdida de recursos del Estado. ¿Y cómo podemos aportar para que esto no siga sucediendo? Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Ay, sí. Muchas gracias, María Los Ángeles, por tu presentación. Hay una pregunta que me encantó, que ya llegó, porque a mí me quedó en la cabeza dando vueltas, después la podemos conversar, que dice, pero ¿cómo va a haber tráfico ilícito de ballenas? ¿A dónde me escondo la ballena? Bueno, pero lo conversamos después, porque ahora, para continuar, tenemos una novedad en nuestro panel. Vamos a tener un panel bipersonal, a donde vamos entonces a contar con, una presentación bipersonal donde vamos a contar con dos panelistas. Primero, con Stephanie Arellano. Stephanie es oficial del programa de gestión de biodiversidad en la Oficina Regional para América del Sur de la UICN. Es el punto focal Lista Verde para toda la región y coordina proyectos e iniciativas para América del Sur relacionadas con áreas protegidas y otras formas de conservación, planificación integral para la conservación, política de biodiversidad global, especies amenazadas, áreas claves de conservación, entre otras. Stephanie es bióloga con una maestría en cambio global y sostenibilidad socioecológica de la Universidad Internacional de Andalucía y otra en sostenibilidad ambiental, económica y social de la Universidad Autónoma de Barcelona, con especialización en economía ecológica. Además, tiene estudios complementarios de gobernanza de paisaje por la Universidad de Wageningen, en Holanda. No sé si lo pronuncié bien. En su trayectoria profesional destaca el trabajo realizado para el Ministerio del Ambiente del Ecuador, tanto en la Subsecretaría de Cambio Climático como en la Subsecretaría de Patrimonio Natural. Y como les decía, aquí vamos a tener dos panelistas a la vez. Entonces, Stephanie va a estar junto con Alejandro Isa. Alejandro es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en Derecho Ambiental Internacional en la Universidad de Londres. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios postdoctorales en La Haya, Bruselas y Hamburgo. Es autor de numerosas publicaciones sobre temas relacionados con el ambiente, los recursos naturales y la conservación de la naturaleza. Además, es director del Centro de Derecho Ambiental de la UICN, con sede en la ciudad de Bonn, Alemania. Así que Alejandro es argentino, pero ahora nos acompaña desde Alemania. También es docente en varias universidades y ha impartido cursos en temas tales como Derecho, Política y Diplomacia Ambiental, Derecho y Diplomacia del Agua, Derecho del Mar, Negociaciones y Resolución de Conflictos Ambientales. Así que vamos adelante con esta novedad que tenemos en nuestros webinarios y este panel bipartito. Bienvenidos, Alejandro, y bienvenida, Stephanie. Muchísimas gracias. Quisiera preguntar si ya ven mi presentación. Aún no. Me confirman, por favor, cuando la vean. ¿Todavía no? No. ¿Ahora? Ahora sí. Ahí está. Okay. Tenemos un tucán. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Buenos días y buenos días a todas y a todos. Buenas tardes en otros países también. En primer lugar, quisiéramos agradecer desde la UICN tanto a la OLACEF como a la Contraloría General del Estado del Ecuador por la invitación a este importante evento. Para la UICN es en realidad un honor participar en un evento como este. Como ya lo mencionaron, esta presentación la realizaremos tanto mi colega Alejandro Isa, quien es director del Centro de Derecho Ambiental de la UICN, y mi persona en representación de la Oficina Regional para América del Sur de la UICN.
Brevemente comentarles la estructura de la presentación. En un inicio hablaré de forma muy breve sobre la UICN, después sobre conservación, amenazas y dentro de estas amenazas sobre el tráfico ilícito, para pasar luego a profundizar un poquito más en los temas de compromisos internacionales, nacionales relacionados a la conservación y vinculados de cierta forma también a la conservación de las especies y el tema del tráfico ilícito, para después hablar sobre algunos vacíos entre los actores vinculados a este tema. Y finalmente, después de esto, Alejandro nos comentará sobre las posibles soluciones, respuestas en base a la experiencia del Centro de Derecho Ambiental y las conclusiones. Entonces, para empezar, ¿qué es la UICN? Tal vez muchos de ustedes la han escuchado, tal vez otros no. La UICN es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Fue fundada en 1948. Somos la organización ambiental más antigua del mundo. Tenemos nuestra sede en Suiza y varias oficinas regionales. Justamente la oficina para la que yo trabajo es la oficina regional para América del Sur. La UICN define su plan de trabajo en base a los Congresos Mundiales de la Naturaleza. Yo creo que tal vez muchos de ustedes lo conocen también. Y el trabajo que lo hacemos es en base de esto por 4 años. Ahora mismo nuestros temas claves en donde trabajamos es valorar y conservar la naturaleza, temas relacionados a gobernanza efectiva y equitativa de los recursos naturales y también adaptación basada en ecosistemas. Y algo importante de la UICN es que no trabajamos solos, sino trabajamos con diferentes actores con quienes nos anclamos y trabajamos en una manera de red. Dentro de esta red tenemos a las organizaciones miembro de UICN, tanto a nivel internacional como nacional, y también a las comisiones, que son 6 comisiones en donde se encuentran alrededor de 13,000 expertos voluntarios que nos apoyan en diferentes temas. Esto principalmente porque la UICN basa todo el trabajo que hace en ciencia, política y práctica. Y esta diapositiva solo les quiero mostrar muy brevemente, está relacionada con las 6 comisiones de la UICN. Una de las más conocidas es la de supervivencia de especies, en donde trabajamos todo el tema de lista roja de especies amenazadas, de ecosistemas amenazados, la Comisión de Gestión de Ecosistemas y otras adicionales. Y una importante que tiene también un rol en esta presentación es la Comisión Mundial de Derecho Ambiental, justamente que se articula con el Centro de Derecho Ambiental, el cual Alejandro dirige. Entrando un poquito más en la región, en este caso, bueno, podemos ver América del Sur. Como ustedes saben, existen muchos biomas, muchos ecosistemas, y dentro de cada uno de ellos existen muchas especies, tanto de flora y fauna, a conservarse. Muchas de estas estrategias de conservación se las realiza a través de áreas protegidas, otras formas de conservación, también por iniciativas privadas, etcétera. Sin embargo, todos estos espacios de conservación están sujetos a diferentes amenazas. Entre las amenazas, tal vez las más conocidas son las relacionadas con el cambio de uso de suelo, por ejemplo, para deforestación, con fines de ganadería extensiva, agricultura extensiva, o también para expansión urbana. Por otro lado, también se encuentran las amenazas relacionadas con contaminación, desertificación, turismo no sostenible o no bien manejado. Pero una de estas amenazas, tal vez no tan visible, es el tráfico ilícito, que involucra directamente con acciones, en este caso, de control y vigilancia, por un lado de los guardaparques, si estamos hablando de un área protegida, de policía ambiental y de otros actores relacionados. Y entrando ya un poquito más en el tema, el tráfico ilícito de vida silvestre finalmente causa pérdida de biodiversidad en diferentes niveles. Por un lado, obviamente provoca una presión en las diferentes poblaciones que son traficadas, que podrían llevar en algún punto a estas poblaciones de determinadas especies a la extinción de esta especie. Y a la vez, además de afectar a la especie, también afecta a la funcionalidad o a la salud del ecosistema. Y finalmente todo esto tiene una repercusión en el bienestar humano. Como ya lo mencionó María de los Ángeles, el tráfico ilícito es el 4º crimen más rentable del mundo, después del narcotráfico, la falsificación y la trata de personas. Y atrás de esto, al ser un crimen organizado, estamos hablando de un crimen, se encuentran unas redes de actores transnacionales con mucho dinero que finalmente están yendo en contra de las leyes nacionales e internacionales. Cuando hablamos de tráfico ilícito de vida silvestre, es importante mencionar que no solamente estamos hablando de especímenes vivos o muertos, sino también, como ya lo mencionaron antes, estamos hablando de partes constitutivas, ¿con qué fines? Con fines alimenticios, medicinales, etc. Y entrando un poquito más ya en temas de política o compromisos internacionales, nacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 15, ya menciona la caza furtiva y el tráfico ilícito como un
un tema que frustra los esfuerzos para la conservación. Es decir, todas estas acciones que se están promoviendo desde diferentes instancias para hacer conservación, el tráfico ilícito es uno de estos impedimentos para llegar a lograr la conservación como tal. Un poco más, hablando de otros compromisos, otros temas relacionados a política global internacional, tenemos la Convención sobre Diversidad Biológica, las famosas metas Aichi, que como ustedes conocen, este año tenían que renovarse con temas relacionados al post-2020. Pero finalmente, volviendo a los compromisos de las metas Aichi, yo he señalado 2 objetivos estratégicos en donde se habla de abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad. Este objetivo tiene 4 metas, como ustedes pueden ver a su lado derecho. Aquí hay 4 metas que involucran a diferentes actores. Y esta es una idea que quiero comenzar a insertar en esta conversación. Es decir, la meta 1 habla de crear conciencia en la sociedad, la meta 2 está relacionada con temas de planificación, ordenamiento territorial, tanto a nivel nacional, local, la tercera con tema de incentivos perversos para la conservación y la cuarta está relacionada con temas de producción y consumo. ¿Por qué es importante? Porque es importante visibilizar a este problema ambiental como algo en donde otros actores también se involucran, que no necesariamente están relacionados con el tema ambiental. De igual manera, en el objetivo estratégico C de las metas Aichi, aborda 3 metas, en las cuales la meta 12 habla específicamente de la reducción de especies en extinción y la meta 13 habla sobre la reducción o conservación de material genético que está relacionado también con estas especies. Por otro lado, es importante mencionar la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido como la CITES, y es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque esta convención se crea por la necesidad de regular justamente el comercio ilegal. Entonces, antes se basaba mucho en compromisos o acuerdos bilaterales entre países, de ser el caso, o tal vez acuerdos internos nacionales para realizar actividades de comercio no reguladas. Sin embargo, a partir de 1975, que entra en vigor la CITES, comienzan a regularse este tipo de actividades justamente por considerarse una grave amenaza para la conservación de la biodiversidad. Otra convención es la Convención de Especies Migratorias. Y además de las convenciones, también es importante mencionar al panel intergubernamental de ciencia y política sobre diversidad y servicios ecosistémicos, que es el IPBES, que se ancla como un órgano asesor a la Convención de Diversidad Biológica, la cual generó un informe, yo no sé si muchos de ustedes lo habrán podido revisar, el año pasado, en donde habla ya sobre la tasa de extinción de especies, que es bastante acelerada y que a su vez esta extinción de especies está generando graves impactos, no solamente en las especies, en los ecosistemas, sino en el bienestar humano. Por otro lado, ya un poquito para hablarles sobre esfuerzos regionales o tal vez más nacionales, está la lista roja de especies amenazadas de la UICN, la cual a través de una información profunda con diferentes expertos estima el riesgo de extinción de las diferentes especies. Hay muchas especies evaluadas, esto se lo hace en colaboración con la academia, como les decía, con expertos en especies en particular, en donde se mira cómo está la población de una determinada especie, su distribución geográfica, qué amenazas tiene y se da un estado de amenaza. Cuando yo digo amenaza bajo la lista roja, estoy hablando, como pueden ver en la parte inferior, estoy hablando de 3 niveles o 3 categorías: críticamente amenazada, amenazada o vulnerable. Esas son las 3 categorías de amenaza. ¿Y por qué es importante hacer una evaluación de estimación de riesgo de extinción de las especies? Primero, porque se pueden direccionar en base a esto acciones de conservación. Y segundo, porque la CITES, la convención que les hablé hace un momento, tiene diferentes apéndices, el apéndice 1, el apéndice 2 y el apéndice 3. En el apéndice 1 se incluyen todas las especies evaluadas y que se encuentran en peligro de extinción, y hay un comercio solamente autorizado de estas especies bajo circunstancias excepcionales. Cuando hablo de vacíos, en relación, a pesar de que existen todos estos compromisos internacionales, regionales, nacionales, etcétera, y esfuerzos para hacer conservación y por ende para reducir acciones como el tráfico ilícito u otras amenazas, existen vacíos.
tanto vacíos legales, judiciales, hay también falta de monitoreo en las áreas protegidas, acciones de control y vigilancia, entonces hay temas que se pueden reforzar. También existe el tema de la aplicación de normas, temas de cooperación legal transnacional, porque como mencionaba María de los Ángeles, muchas veces esto involucra a diferentes países o dentro de un mismo país a diferentes provincias, entonces hay que verlo en diferentes, digamos, niveles y considerando diferentes sectores y actores. También hay capacidades limitadas, un limitado acceso a la información, necesidad de involucramiento de diferentes actores y sectores. Y quisiera, con esta última lámina, antes de darle la palabra a Alejandro, dejar muy claro esta idea que mencionaba sobre la necesidad de tener una claridad de todos los actores involucrados en esta cadena o en este círculo ilegal de tráfico de flora y fauna silvestre. Entonces, por un lado, tenemos a los actores que están realizando, digamos, este hecho, que son cazadores furtivos, comerciantes ilegales, etcétera. También existen bandas de contrabando, que son los que están como movilizando los diferentes elementos traficados, los sindicatos del crimen, que generalmente están en el destino, que como decía, puede ser otro país, puede ser en el mismo país, en donde se encargan de, digamos, consolidar todos los elementos traficados, los fabricantes, porque muchas veces existe un cambio del bien original al bien traficado, y los consumidores. Como pueden ver, esto también es necesario entenderlo como un mercado, justamente porque hay, por un lado, ofertantes y demandantes. Y con esto le doy la palabra a mi colega Alejandro. Muchas gracias, Stephanie, y buenas tardes a todas y a todos. Con respecto a las posibles respuestas desde la perspectiva del derecho y de la gobernanza, y más allá de lo que nos comentó en detalle Ángeles Barrionuevo, yo quisiera simplemente decir que estas respuestas son múltiples, son complementarias, sin duda esenciales y no por ello fáciles de implementar. Fíjense ustedes. Promover una gestión sostenible de los países en los que se permite la venta de especies sujetas al comercio, establecer mecanismos de control de tráfico y de corrupción, fortalecer mecanismos de colaboración para la protección de especies y el control de tráfico, y promover mecanismos de coordinación interinstitucional especializados. Sin duda, la magnitud de esta tarea es muy grande. Siguiente, por favor. Sin embargo, las respuestas de toda esta tarea, y que diría yo todavía es peor o incrementan el problema, suelen no ser totalmente eficaces o satisfactorias. Muchas veces porque la dimensión real del problema es todavía más compleja, ya que no hay suficiente evidencia, por ejemplo, de decomisos o de estudios sobre especies decomisadas, o claridad absoluta en cuáles son las rutas de tráfico de todas estas especies en cuestión. Lo cual demuestra a las claras de que hay una necesidad imperiosa de contar con leyes que sean más estrictas, por un lado, coordinar la cooperación dentro de un país entre las diferentes agencias que están involucradas en todos estos temas de tráfico ilícito, pero también la cooperación con los países vecinos. Siguiente, por favor. En algunos países de la región, como en el caso del Ecuador, que son países de primera preocupación en lo que respecta al tráfico comercial ilícito de fauna y flora silvestre, se debe a una posible debilidad de las leyes, a una aplicación deficiente, a bajos niveles de cumplimiento. Digo esto, Ecuador, para mostrar uno de ellos y de los tantos que están afectados, pero que podría predicarse respecto de muchos de los demás países de la región. Y esto, ¿qué es lo que requiere además de todo lo que los acabo de mencionar? Por una parte, como les decía, revisar legislación, revisar delitos contra la vida silvestre en las legislaciones nacionales, acompañando con la necesidad de elucidar una implementación más efectiva de los compromisos internacionales que emanan de esos convenios que mencionó Stephanie en forma precedente, y establecer también algo que creo yo que mencionó Ángeles, y que tiene que ver con establecer precedentes diferenciados, no solamente para los cabecillas del comercio internacional, sino también para aquellos infractores de menor escala.
Siguiente, por favor. Una propuesta de valor de nuestra parte. Creemos que tiene que partir del reconocimiento de que la clave para poder avanzar de manera sostenible en la búsqueda de una solución en el corto, mediano y largo plazo a un problema complejo y multifacético viene de la mano del fortalecimiento de las capacidades. ¿Qué podemos hacer para hacer y poder lograr este objetivo? Por una parte, robustecer los sistemas jurídicos y los sistemas de implementación de la ley para hacer frente a los delitos contra la vida silvestre. En segundo lugar, suministrar insumos técnicos a grupos o colectivos tales como son los tomadores de decisión y los formuladores de políticas, los jueces y los fiscales, la judicatura en general, los legisladores, los estudiantes, la academia. Siguiente, por favor. Acompañando esto, se podría comenzar por incluir o promover, si se quiere, una serie de diálogos que tengan por objeto reforzar estas capacidades individuales e institucionales a las cuales me acabo de referir, desarrollar enfoques que pueden ser innovadores para combatir estos delitos tan complejos, respondiendo a toda una cadena comercial desde el mercado de origen hasta el mercado de consumo. Estos diálogos, obviamente, y en el momento en el cual estamos viviendo, podrían desarrollarse de manera virtual, podrían ser presencial, requerirían obviamente facilitación y traducción, porque tendrían en cuenta toda una serie de niveles, como el nacional, entre países o niveles locales, niveles provinciales, niveles nacionales. Siguiente, por favor. Y además, podrían ser acompañados con plataformas de información que sirvan como base para la sensibilización respecto de estos temas y para la toma de decisiones. Nosotros estamos trabajando específicamente en un portal en línea que se llama WhiteLex y que incluye material de legislación en materia de vida silvestre que tiene precisamente por objetivo el fortalecimiento de capacidades y la proporción de información de fácil acceso en temas de legislación y de jurisprudencia relacionadas con toda esta materia. Siguiente, por favor. Pero claramente, para poder determinar cuál puede ser el rol de la ley, del derecho, de la gobernanza, como les decía al principio de mi presentación, creo que es necesario analizar la implementación de la ley. La implementación a nivel de cada uno de los países. Es por eso, por ejemplo, que me permito compartir con ustedes una experiencia que hemos tenido hace un tiempo en el Centro de Derecho Ambiental a través de la elaboración de un informe en el cual se analizaron 250 casos judiciales en un país en particular, como en Tanzania, en donde se pudo encontrar o elucidar que más del 75% de los casos que fueron analizados en sentencia de apelación resultaron con una condena revocada y en la mayoría de los casos el acusado fue liberado. Los dejo con esa idea. Siguiendo esta metodología, entonces, el Centro de Derecho Ambiental está trabajando en otros países, como en Camerún, como la República del Congo, como China, tratando claramente de ver no solo el lado de la oferta, sino también en el lado de la demanda, para ver, obviamente, la implementación de la ley. Siguiente, por favor. Para cerrar, entonces, el círculo, diría yo, de soluciones, convendría también sugerir hacer cursos y programas de capacitación que podrían tener lugar por medio de reuniones, como les decía en un primer momento, presenciales o virtuales, webinarios especialmente que sean diseñados al efecto. Yo me propongo aquí modestamente, y esto está sujeto a discusión, sugerir 4 módulos interactivos como para empezar, que pudieran ser implementados con la judicatura, con los fiscales y los legisladores. Un primer módulo que, por ejemplo, pudiera tener en cuenta la introducción a la caza furtiva y al comercio ilegal de fauna y flora silvestres.
Un módulo segundo que pudiera tener en cuenta instrumentos internacionales como los que mencionó mi colega, que son fundamentales para combatir la caza furtiva y el comercio ilegal. Un módulo tercero que tenga o haga un análisis a profundidad de la legislación nacional para combatir la caza furtiva. Y un módulo cuarto que se enfoque específicamente con el Poder Judicial y la Fiscalía, haciendo un análisis de casos de delitos contra vida silvestre en un determinado país de América Latina, cualquiera sea en el cual querramos implementar esta metodología. Antes de concluir, y en un minuto nada más, simplemente les quiero comentar una cosa. Como ustedes ven y ustedes saben, creo que es un tema de esencial importancia, no solo desde el punto de vista político, social, económico, sino también ético. No solamente por los fondos que moviliza a nivel internacional, por la gente que involucra, por los recursos que pone en riesgo y también por los riesgos para la salud. La pérdida de la biodiversidad podría considerarse, creo yo, como una especie de multiplicador de los riesgos para la salud humana. Los virus que están presentes en el ambiente natural se están moviendo fuera de ese ambiente natural precisamente por medio de la intervención humana. Y dentro de esta intervención humana está el tráfico ilícito de fauna, que es parte fundamental de esta problemática y que puede contribuir a exacerbar el problema. En otras palabras, y con esto concluyo, ¿y qué es lo que les estoy tratando de decir? Que controlar el tráfico ilícito de fauna no solo contribuye a combatir la ilicitud, a conservar la biodiversidad, sino también a controlar la zoonosis y la ocurrencia de una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Stephanie. Muchísimas gracias, Alejandro. Y para terminar y recapitulando un poco lo que hemos dicho, tanto Alejandro y desde mi lado también en esta presentación, como conclusiones, creemos que es necesario identificar acciones para cada actor de la cadena, como Alejandro también ya lo mencionó, no solamente sancionatorias, no solamente relacionadas con los decomisos, sino preventivas. Esto es algo clave que se debe considerar y esto es un punto que las entidades fiscalizadoras lo pueden también tomar en cuenta. Por otro lado, aplicar la ley y el fortalecimiento de capacidades, como lo mencionó Alejandro, también relacionadas nuevamente con el tema de prevención. Para eso, justamente enfocar no solo actividades de capacitación, sino también es clave el trabajo articulado, como decía en un inicio, no solo con actores vinculados directamente con el sector ambiental, sino con otros sectores y a diferentes niveles. Y finalmente, dejarles una idea del informe del IPES que les mencioné al inicio, que es necesario un cambio transformador. Aún se pueden hacer acciones de conservación, de restauración, de prevención, de uso sostenible, pero para esto es clave y fundamental tomar en cuenta factores tecnológicos, económicos, sociales, y también incluir y tratar sobre paradigmas, objetivos y valores, como también lo mencionaba Alejandro. Con eso, queremos agradecerles por su atención a esta presentación y muchísimas gracias y nos quedamos atentos si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias, Alejandro, por la presentación súper aclaradora. Bueno, estamos bien corridos en la hora, pero ahora los quiero dejar con la visión de las Naciones Unidas. Y para eso vamos a contar con la participación de Lorenzo Vallejos. Lorenzo es el punto focal en Latinoamérica y el Caribe para el Programa Global para Combatir Delitos de Vida Silvestre y Bosques de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, por las siglas en inglés. Él es ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina y se desempeña como coordinador del proyecto Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales en Perú. Este es un programa de la UNODC. Lorenzo tiene más de 20 años de experiencia en las áreas temáticas de drogas y asuntos ambientales, especialmente en Perú y Ecuador. Así que, Lorenzo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Muy buenos días, buenas tardes con todas y con todos. Muchísimas gracias a los organizadores por haber pensado en incluirnos en este webinar. Voy a tratar de ser muy rápido, muy sucinto, considerando además que los colegas anteriores me han dejado la valla bastante alta.
Voy a compartir mi presentación. Por favor, denme un minutito. ¿Pueden ver mi presentación? ¿Hola? Sí, lo vemos. Ok, perfecto. Muy bien, entonces como bien dijo Osvaldo, y muchas gracias por esa introducción, yo represento en este momento a la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, UNODC por sus siglas en inglés. Vamos a hablar obviamente sobre los delitos ambientales que abordamos, pero quiero mostrarles un poco para que tengan un poco más de claridad qué es UNODC. El nombre lo dice todo obviamente y estamos abocados básicamente al abordaje de temas vinculados a las drogas, al combate a las drogas y al combate al delito. Dentro del tema de drogas y lo que es oferta de drogas, nos concentramos mucho a nivel Latinoamérica en el tema de monitoreo de cultivos ilícitos. Y en lo que es reducción de la demanda, todo lo que es prevención y tratamiento de las drogas. Ya en el ámbito del delito, hablamos de la prevención del delito y de la justicia penal por un lado, a nivel de lo que es crimen organizado, y también hemos derivado eso hacia los asuntos ambientales, hablando de delitos como la tala ilegal y el comercio ilegal de madera, el tráfico ilegal de fauna silvestre, minería ilegal y algunos otros relacionados también como los de la pesca. Nosotros, el trabajo que llevamos a cabo, lo hacemos en consecución de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hay que decir además que UNODC es el custodio de dos de las convenciones más importantes que se han desarrollado a nivel del sistema de las Naciones Unidas, que son la Convención de Mérida, relacionada con temas anticorrupción, y la Convención de Palermo, que está relacionada con el crimen organizado transnacional, además de las convenciones relacionadas al combate de drogas. ¿Qué es lo que hace UNODC? Bueno, como les había dicho Osvaldo, yo soy parte del Programa Global para combatir los delitos de vía silvestre y bosques. Como ustedes pueden ver, yo he puesto acá dos logos, porque hay que decir que hasta hace algunos años, en realidad, toda la operación, en general, la visión del mundo, estaba abocada a combatir estos delitos más allá de las fronteras, solamente en Asia y en África, en países que estaban circunscritos en estos dos continentes. Sin embargo, desde el 2011, con la implementación de una herramienta que se llama Toolkit y que luego voy a pasar a explicar, se vio bien también voltear un poco la visión y el interés hacia lo que era Latinoamérica y el Caribe. Y por eso, como pueden ver, ahora el nuevo logo incluye no solamente especies de esta región, sino también las especies hidrobiológicas. UNODC, para estos propósitos, forma parte del ICWIC, que es el Consorcio Internacional para Combatir Delitos de Vía Silvestre y Bosques. En esencia, este consorcio está conformado, además de UNODC, por la Convención CITES, por el Banco Mundial, por la Organización Mundial de Aduanas y por la Interpol. La función de UNODC es básicamente la prestación de asistencia técnica hacia los países miembros que lo requieran, a través de herramientas como la que les hablaba hace un momento, como este Toolkit, que es un kit de herramientas para el análisis de delitos de vía silvestre y bosques. El primer piloto realizado a nivel mundial se hizo en Perú y ya en la región tenemos este documento implementado en Perú, en Perú, en México y en países como Bolivia, Brasil y Colombia está en proceso de implementación, al igual que en Ecuador. Entonces, esta es una herramienta que lo que busca es identificar patrones de delitos y analizar además las respuestas de la justicia penal, hablando de fiscalía, poder judicial propiamente dicho, y el acompañamiento que siempre tiene que dar la policía, comprender los nexos, ¿no?, y las asociaciones, la participación de todos los actores en estos delitos, para sobre ello, y el diagnóstico que se hace, implementar medidas para abordar y prevenir. Por cuestiones prácticas, el documento está dividido en estos 5 componentes que obviamente se interrelacionan. Uno es el análisis de la legislación, otro es aplicación efectiva de la ley,
hay un capítulo específico para ver cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público no solamente se relacionan, sino cómo responden ante estos delitos. Se habla también de fuerzas impulsoras y prevención, hablando de los drivers, ¿no? De cuáles son estas fuerzas que son las que llevan al delito. Y también un último que tiene que ver con la recopilación, sistematización y análisis de datos. Esto se compone en un documento que básicamente es un checklist que tiene que ser desarrollado en la interna, con el apoyo y asistencia técnica de expertos internacionales, pero en la interna entre las instituciones del Estado. Otra de las herramientas que tenemos se llama marco de indicadores y es complemento al anterior. Generalmente se utiliza o se aplica en los países en donde ya se ha implementado, valga la redundancia, anteriormente los toolkits, porque este marco de indicadores lo que hace es detectar en qué medida las recomendaciones brindadas en este diagnóstico primario han sido o están siendo ejecutadas. En algunos casos, algunos países requieren primero este documento, porque si bien es cierto es complementario, también es independiente. Y por lo menos, al margen de que no haya toolkit, este documento lo que nos puede dar es una visión a vuelo de pájaro de la situación o un diagnóstico país, a través de los delitos de vida silvestre y bosques y su abordaje. Todas las herramientas que nosotros implementamos en los países miembros que lo requieren tienen un proceso. Básicamente se trata de esto. Y en el caso del marco de indicadores, esto pasa por un proceso de planificación con autoridades nacionales, recopilación de datos que tienen que ser brindadas por estas autoridades, luego se analiza y se generan registros, y luego se genera un documento final con lecciones aprendidas y con recomendaciones que aseguren el monitoreo de las recomendaciones que se están dando, ¿no? Tenemos otro tipo de herramientas como estas, y hablando del tema que nos convoca hoy día, este documento que se llama Rotten Fish, o pescado en descomposición si prefieren, que es una guía que lo que intenta es abordar la corrupción en el sector forestal. Yo los invito porque estas herramientas están a libre disposición en la página de UNODC para que puedan visitarlos. Hay versiones en español también, para que puedan visitarlos y puedan ver un poco más a detalle de qué se tratan estas herramientas del programa global. Quería concentrarme, y ahora no es que vaya a hablar de este proyecto per se, pero sí quiero concentrarme en el modelo de gestión que nosotros estamos proponiendo desde el programa global y desde nuestras oficinas de campo a nivel Latinoamérica. Este proyecto se llama Respuestas de la Justicia Penal a los Delitos Forestales, y como saben, tiene el soporte de nuestro programa global, pero está financiado por la cooperación alemana, por BMZ, y nuestra contraparte principal es el Ministerio Público del Perú a través de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental. Y más allá del título y del objetivo, que obviamente es fortalecer el sistema de justicia en el Perú para los delitos forestales, nosotros también aquí podemos ver debajo que se encuentran 4 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. El 15 que tiene que ver con vida y ecosistemas terrestres, el 16 paz y justicia y el 17 con las alianzas estratégicas, y luego vamos a ver por qué. El 5 que es de género lo he dejado al último porque me parece sumamente importante recalcar. En el sector forestal y en general en los sectores productivos no se generan estrategias a nivel de Estado en cuestiones de género, y eso es algo que nosotros estamos abordando directamente en este proyecto. De hecho, tenemos a una consultora que está trabajando para generar lineamientos específicos que ojalá a marzo del próximo año ya decanten en una estrategia nacional para el sector forestal, y obviamente es algo que ponemos a disposición de todos nuestros países miembros y de todos nuestros socios. Estos son 4 de los resultados los 4 resultados que tenemos en este proyecto: la generación de capacidades a través de las herramientas que tenemos, la investigación de flujos financieros ilícitos, y ahí me quiero detener un poco porque recuerdo cuando María de los Ángeles hablaba de los canales de distribución, y los colegas anteriores también hablaban un poco del tema del crimen organizado. En realidad nosotros abordamos el delito per se, pero queremos ir más allá y vamos más allá. Por eso también fomentamos la investigación a nivel de las actividades o de los delitos económicos vinculados, como el fraude, la falsificación, la evasión de impuestos, el lavado de activos a través de los flujos financieros ilícitos, e inclusive temas complementarios como la trata de personas, que sobre todo se ve en el sector pesquero y en el sector minero. Y todo esto, digamos, bajo la sombra lamentable de los temas de corrupción que se ven tanto en nuestra región.
Otro de los componentes es el fortalecimiento y la coordinación y la colaboración, que voy a luego mencionar, y un tema de comunicación que tiene que ver con no cómo el proyecto se difunde, sino cómo las actividades que engarzamos dentro de las autoridades de gobierno o de Estado se pueden difundir y diseminar en el público en general. Obviamente siempre siguiendo la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y los 4 que les mencionaba. Yo me quiero detener aquí porque esto es importante porque es el modelo de gestión que nosotros y la estrategia que nosotros hemos impuesto en Perú y que, aunque el término no suene muy bien, pero que sí nos está funcionando y nos gustaría replicar, adaptar esto en otros países. Como les había comentado, nuestro núcleo es el sistema de justicia liderado por el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional como ente complementario y de apoyo. Sin embargo, cuando empezamos a generar esta estrategia nos dijimos, bueno, pero ellos no pueden hacer el trabajo solo, es como tener a una mesa con 3 patas y te falta una. Entonces decidimos incluir aquí también a otros entes nacionales, pero de corte administrativo, que pudiesen apoyar y que en general tienen que desarrollar ciertas sinergias con estas instituciones del sistema de justicia para poder desarrollar un mejor trabajo. Y así se crea el equipo técnico multisectorial. Luego de ello dijimos, sí, pero todavía nos falta algo más, porque no podemos trabajar solamente el Estado y UNODC, hay más expertise fuera de ello. Por eso también convocamos a la sociedad civil, a la academia, a otras entidades del Estado e inclusive a la cooperación internacional. Y ello ha decantado en lo que nosotros llamamos la plataforma de delitos forestales, que es un espacio técnico de discusión entre autoridades, entre organismos que están interesados o que tienen competencia en este tema, en general de delitos ambientales, para fomentar, entre otras cosas, no solamente la relación mutua o la interrelación que debería existir entre autoridades nacionales, sino también para mejorar el flujo de la información, inclusive a nivel informal, y también generar redes de comunicación más estrechas y seguras a la vez. Este modelo de gestión nos ha llevado a generar herramientas como esta guía de referencia rápida, que es una de las primeras herramientas que hemos implementado en este proyecto, con ya algunos antecedentes que, como pueden ver, están países en general de África y creo que por ahí hay uno de Asia. Nosotros presentamos esto ante el Estado peruano, ante las autoridades, ante la plataforma, y llegamos a la conclusión que deberíamos trabajar, como les dije hace un momento, por etapas. Entonces pasamos a una etapa de inducción y planificación en la que les contamos, ¿no es cierto?, a la plataforma qué era la herramienta, cuál era el alcance de esa herramienta, para qué servía esa herramienta y qué era lo que esperábamos. En la planificación también lo que hicimos fue, bueno, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir? Nos ordenamos en conjunto. Y luego pasamos a una etapa de diseño en la que pusimos a disposición estos antecedentes, estas otras guías que se habían hecho en otros países y adecuamos el formato. Nosotros le llamamos tropicalización, ¿no es cierto?, porque quisimos traerlo más hacia este lado, pero en realidad tiene particularidades de las autoridades nacionales peruanas, y eso es algo que se podría bien adaptar a otras realidades como en Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Guatemala, en México, etcétera, en cualquier parte de Latinoamérica y el Caribe y en el mundo quizás. Luego de ese diseño, que fue hecho con las autoridades nacionales y con toda la plataforma, pasamos a la etapa de desarrollo, en la que ya teniendo el formato, y luego lo van a ver, teníamos que incluir toda la información pertinente para generar esta guía de referencia rápida, que no es otra cosa que un estándar de actuación para el fiscal y el investigador ante una investigación de cualquier tipo vinculada al sector forestal, obviamente. Y luego una etapa de implementación que es muy importante, porque en esta etapa que estamos nosotros iniciando y que lamentablemente se quedó corta por el COVID, implica el hecho de fortalecer las capacidades en el uso y manejo de esta herramienta, pero también en el monitoreo para recibir feedback de las autoridades y poder generar actualizaciones o mejoras al documento, porque todos estos documentos no son cuestiones estáticas, son muy dinámicas. A partir de ello, bueno, aquí pueden ver un poco de las fotos que tomamos, que tenemos de la planificación, del diseño de la estructura, del desarrollo, con más de 80 personas sentadas en diferentes mesas de trabajo, interconectándose, discutiendo durante 3 días, y eso nos llevó a este resultado, que es la guía de referencia rápida para la investigación de delitos forestales,
Aquí pueden ver un poco de la estructura de lo que pasa en Perú, pero también pueden ver aquí el formato de una de las fichas. Yo les voy a dejar el link, obviamente, para que ustedes puedan revisarlo, porque también es algo público, pero yo quería hacer énfasis en que estas herramientas, y es algo que tenemos que hacer para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, y creo que es trabajar desde la base. Y esto significa, o no significa otra cosa, que tenemos que hacer que las autoridades se sienten a conversar y que empiecen a trabajar en conjunto. Este tipo de herramientas, sobre todo esta guía de referencia rápida, es el ejemplo de que las autoridades pueden generar sus propias herramientas solamente teniendo una guía de asistencia técnica. Entonces, finalmente, esta herramienta se considera un documento de trabajo llevado a cabo, diseñado y elaborado por las autoridades nacionales para las autoridades nacionales. Cuando nosotros empoderamos a las instituciones públicas en conjunto, no se imaginan las posibilidades a futuro que pueden haber. Eso lo estamos viendo en Perú, todavía estamos en etapas iniciales, pero obviamente los invitamos a que visiten nuestra página web y por supuesto que nos ubiquen en cualquier momento. Yo les voy a dejar mis datos o con cualquier colega de UNODC para poder ahondar en estos temas. Finalmente les quería dejar este link. Hace algunas semanas se presentó este reporte mundial sobre delitos de vida silvestre desde UNODC, el consorcio, y lamentablemente no hay mucho, por no decir que no hay nada, de Latinoamérica y el Caribe. Y eso, más allá de molestarnos, que debería también llamarnos la atención y porque, digamos, necesitamos tener presencia a nivel global respecto a este tema, considerando que, como bien dijo María de los Ángeles, en la región tenemos, por lo menos debemos tener unos 10 países de los más diversos del mundo. Y eso, digamos, debería ser sí un llamado de atención, no solamente para las autoridades, sino para todos los que estamos involucrados en este tema. Yo solamente quería terminar con eso, agradeciéndoles y obviamente atento para cualquier pregunta que ustedes tengan. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Lorenzo por la presentación, súper clara, súper buena. Mira, como estamos pasados en el tiempo, pero igual quiero hacerle algunas preguntas porque han llegado muchas, porque en general la gente está súper interesada. Voy a hacer las preguntas de modo general y así nuestros panelistas ven, si les parece, pueden responder uno u otro libremente. La primera pregunta la hace Ronnie desde Honduras y dice, ¿cómo nuestras áreas o departamentos encargados de la temática ambiental dentro de la CFS, pueden motivar a las autoridades de las entidades fiscalizadoras para entregar más recursos, focalizar acciones y trabajar en estos temas? Yo no sé si ustedes lo han podido ver quizás en el proyecto que están llevando adelante, María de los Ángeles. Muchísimas gracias, Osvaldo. Gracias por la pregunta. En realidad, yo creo que uno de los puntos importantes es la sensibilización y también justamente la capacitación a los funcionarios, porque tenemos que ver que este es un modelo de trabajo que necesitamos de varias carteras de Estado. Entonces, si bien es cierto, las CFS necesitan recursos, pero también estos recursos pueden venir del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Producción, del Ministerio de Comercios Internacionales. Entonces, es como que tenemos toda una red de actores que pueden soportar. Y por eso yo justamente en una de mis últimas diapositivas ponía este tema del rol de los medios de comunicación. Cuando el problema se vuelve evidente, cuando las noticias surgen de manera permanente y cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene esto para presupuesto del Estado, los impuestos que no se pagan o el ilícito que se está cometiendo en el trabajo, pues comenzamos a ganar un poco de relevancia dentro del proceso para poder atender el tema específicamente. No obstante, concuerdo en que es muy difícil para un funcionario que ya está saturado de trabajo asumir además este otro trabajo que es el específicamente del ilícito de las especies de flora y fauna silvestre. Por lo tanto, mi sugerencia sería ir formando estos equipos de trabajo coordinado. Cuando ya firmamos un convenio con los otros países, de alguna manera es como un compromiso mucho más sólido para nuestras instituciones y seguramente a nivel de cada una de las CFS les van a apoyar de una manera diferente. Hay ejemplos muy interesantes de auditorías ambientales coordinadas que se han realizado en América Latina, por ejemplo, la de áreas protegidas o la de pasivos ambientales, y efectivamente ustedes tienen un expertise lindísimo, pero les debo decir, en mi caso, que yo trabajo desde la academia y que trabajo en estos temas, no había conocido esos informes, si fue a raíz de la investigación y la consultoría que pude tener acceso. Entonces creo que nos falta un poco de difusión y sobre todo buscar estos actores externos, la academia, las ONG, los organismos internacionales que les apoyen en su gestión. Para eso y lo importante es que conozcamos lo que ustedes hacen y entendamos el rol que una FS tiene para poder aportarles en su gestión. Así es.
Efectivamente, bueno, estamos trabajando por la difusión, esperamos hacerlo cada vez con mayor fuerza. Y acá David, desde Ecuador, dice, siempre, una pregunta un poco más larga, pero dice, siempre se establecen medidas y sanciones para quienes ofertan estas especies o productos derivados. Pero, ¿qué pasa con aquellos que la demandan? Porque, en general, la demanda está vinculada con temas culturales y sociales. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Quizás aquí Stephanie, Alejandro o Lorenzo nos podrían ayudar. ¿Lorenzo? Sí, perdón, me perdí un poco. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, nos decían que cómo atacar la demanda, porque al menos David desde Ecuador decía que se ve mucho que las sanciones y multas van aplicadas a la oferta del tráfico ilícito o de productos derivados. Pero ¿qué pasa con la demanda? Que muchas veces tiene vínculos con temas culturales, como, no sé, la aleta de tiburón o el cacho del rinoceronte, por decir algunos. Sí, esa es una discusión que nosotros siempre tenemos. Digamos, el ejemplo que yo podría dar, por ejemplo, es solamente la ley Lacey, ¿no? Que se aplica en Estados Unidos, en la que no solamente el comprador tiene, perdón, el vendedor tiene, o el país de origen, o el origen tiene pena, sino también el que compra, el que adquiere, la demanda. Pero a nivel de nuestros países yo no he visto ninguna señal de que haya una ley o que haya una normativa que, digamos, se ajuste a esa solicitud y a ese requerimiento que en realidad debería darse, ¿no? Yo creo que si empezamos a abrir los espacios a nivel transnacional, ¿no es cierto?, a empezar a colaborar entre los países con información, con lecciones aprendidas, bajo un modelo muy estructurado, con espacios, por ejemplo, como la Red Sudamericana de Aplicación de la Ley de Vida Silvestre, SUDWEN, que se está reactivando próximamente con la colaboración del gobierno americano y la implementación de UNODC. Ese tipo de cosas van a saltar en la mesa de discusión, porque son las que realmente debemos tocar. Lamentablemente, como tú dijiste hace un momento, el problema está en que en los países de destino, este tráfico se da a nivel del consumo tradicional. Hay gente que piensa pues que el cuerno del rinoceronte, cuando es limado, tiene ciertas propiedades afrodisíacas, y eso no tiene ninguna evidencia científica. Sin embargo, es algo que culturalmente se acostumbra a consumir. Lo mismo pasa con el bladder de la totoaba, ¿no es cierto? Y la vaquita marina. Entonces, eso yo creo que es algo que tiene que ponerse en la mesa de discusión, no solamente a nivel de los estados, sino a nivel de las instituciones que estamos involucradas, y es una muy buena pregunta porque creo que debería llamar la atención absolutamente de todos. Yo solamente me quería quedar en un tema que tiene que ver con las penas. Lamentablemente las penas en Latinoamérica en general son muy poco disuasivas dentro de lo que, digamos, del espacio de lo que son los delitos ambientales. En Perú, por ejemplo, estamos hablando que un delito no pasa de 8 años de pena cuando es una pena agravada. Pero en general las penas no se dan sino hasta máximo 3 o 4 años, y eso ni siquiera es pena efectiva. Lo otro es que generalmente, ¿quiénes son los que pagan esas penas? Pues los tercerizadores, o los transportistas, o la persona que, digamos, por necesidad caza a los animales o los confina para luego comercializarlos, pero no estamos yendo a la raíz, y por eso es que yo hablaba hace un momento de la necesidad de no solamente abordar el delito per se, sino también estos delitos económicos relacionados al crimen organizado, porque es lo que toca hacer. Hay que tocarles el bolsillo y hay que ir a la fuente. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Oye, ahora... solamente sí, quizás como para complementar lo que acaba de decir Lorenzo y lo que dijo Ángeles con anterioridad, y en base a la pregunta que vos nos hiciste, yo creo que el tema de la demanda y toda la cuestión cultural que está detrás de todo esto requieren también una tarea muy fuerte de sensibilización, de comunicación, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, global, transnacional, de los organismos internacionales, de eventos internacionales, donde se discuten todo este tipo de cosas. Obviamente que cuando hay parámetros de carácter cultural, que son los que llevan a que la gente consuma este tipo de productos, son muy difíciles de atender solamente con una respuesta
de carácter legal jurídico y requieren obviamente inversión de tiempo e inventiva en lo metajurídico. Pero creo que, bueno, frente a la ausencia de lo que podrían ser soluciones de otro tipo, yo confío muchísimo en la comunicación, en la sensibilización, que con el paso del tiempo y el acompañamiento de otras soluciones hagan los efectos que pueden llegar a ser las leyes mismas, si se quiere. Y lo que acaba de decir también Lorenzo respecto al tema el tema de las multas, el tema de las sanciones, y que sinceramente eso es lo que pudimos ver nosotros también en nuestro análisis con muchos países. Sí, claro, los pescados chicos son los que siempre agarramos y los grandes siempre siguen nadando. Hay que hacer un análisis mucho más detallado a nivel de los países en lo que se refiere a implementación, aplicación, cada tribunal, cada distrito, cada caso en particular, y ver dónde estuvo realmente el problema y por qué no funcionó. Gracias. Y finalmente yo solamente algo muy breve que creo que también está vinculado y complementando lo que han dicho los tres expositores anteriores, es que, claro, es muy importante justamente por eso visibilizar todos los actores que se encuentran en la cadena y que son parte de este círculo. ¿Por qué? Porque en relación a esto, y esto es importante comunicarlo, como decía María de los Ángeles, y visibilizarlo, porque tal vez todas las acciones de conservación que un país está haciendo frente a un determinado ecosistema, a una determinada especie, si es que es un tema marino, se están reduciendo si es que existen este tipo de amenazas o tráfico ilícito, en este caso provocado por otros países. Entonces, visibilizar esta cadena que finalmente está invisibilizando todas estas acciones de conservación que se realizan en diferentes países, es decir, tener una visión integral de lo que sucede, tanto, como decía, con diferentes actores. Muchas gracias, Stephanie. Mira, hay muchas preguntas que apuntan de repente a críticas hacia el rol de la función jurisdiccional del Estado, a la función legislativa del Estado, o incluso a la misma prensa, como entes que estarían corruptos y por tanto no ejercerían las acciones que les corresponden, no dictando leyes que contemplen penas como la gente, o que un poder judicial que no condena cuando debería, o una prensa que se hace la sorda o la ciega o la muda. Bueno, en ese contexto un poco en general, aplicando también lo que nos han hablado en otros webinarios anteriores, yo creo que ahí el control social es central. En la medida, si están fallando los controles públicos, bueno, habrá que pasar al control social y ahí ejercer ese control social. La sociedad civil tiene mucho que decir y por ese medio empujar a los gobernantes a hacerlos responsables de su actuación, que es un concepto que no tenemos en América Latina, pero tenemos que ser responsables a nuestros gobernantes en la función jurisdiccional, en la función legislativa o en la función de gobierno. Y para ir concluyendo, quería hacerles una pregunta un poco general, decir, ¿qué pasos se pueden realizar para... Perdón, esta la tengo para Lorenzo acá, y decían, si ustedes, a propósito de la plataforma de delitos forestales, ¿tienen identificados los infractores? ¿Qué tipo de medidas toman hacia los mismos? ¿Están estos relacionados a distintos organismos? O sea, si nos pueden contar un poco sobre ese asunto. Sí, claro. Bueno, como sistema de Naciones Unidas y como UNODC, nosotros apoyamos la persecución del delito, pero no hacemos investigación como tal, porque eso le corresponde directamente a las autoridades nacionales. El proyecto como tal inició labores en marzo del año 2018 y culmina en el año 2021, en marzo. Pero como comprenderán, nosotros lo que hemos hecho es empezar a construir nuevamente, generar una nueva línea de base de información, de interrelacionamiento con autoridades nacionales, con la sociedad civil, etc. Y en ese sentido recién estamos en la primera etapa. De hecho, estamos ahora haciendo una nueva propuesta para un proyecto de 3 años para consolidar algunas cosas e incluir algunas otras que se nos han quedado en el tintero. Y gracias a la implementación de este proyecto, además, también estamos recibiendo cierto apoyo del programa global para trabajar en algunos aspectos relacionados directamente con vida silvestre. Pero, digamos, los infractores en este momento dentro del sector forestal, pues hay N infractores y pasan desde los más chiquitos, ¿no es cierto?, los que talan un árbol porque tienen una necesidad o porque quieren vender un poco de madera, hasta las grandes empresas que no solamente son los madereros, sino también algunas empresas que fomentan la deforestación,
para, por ejemplo, instalar cultivos de, digamos, agroindustriales como la palma o como el cacao, y que lo hacen sin permiso e inclusive invadiendo no solamente áreas de comunidades nativas, sino también áreas naturales protegidas. Pero con gusto, digamos, espero tener más información en los próximos meses y en los próximos años. Muchas gracias, Lorenzo. Oye, bueno, estamos súper pasados en la hora, pero antes de despedirnos, yo quería hacerle una pregunta que me la han hecho más de una vez. De hecho, acaban de reclamar por qué no la he realizado, y es para María de los Ángeles. A ver si nos puedes contar muy cortito, ¿cómo se puede traficar una ballena? Porque uno pensaría que este tipo de tráfico está orientado a una fauna más fácil de ocultar. Sí, bueno, muchas preguntas en ese sentido. Por supuesto, uno se imagina el tráfico de especies y se imagina la araña, que se trafica, por ejemplo, en sobres que se mandan por DHL o courier. Entonces es como que mucho más sencillo. Pero la ballena no se la trafica entera, la faenan, la secan e inclusive ahí le hacen como cinturones para que la gente viaje en los aviones puesto un cinturón de carne de ballena seca de manera que no sea detectado. Entonces hay muchas maneras de trasladar esto. La ballena en realidad se utiliza por su carne y por su grasa y se la utiliza en los países asiáticos. Entonces por ahí está un poco el ilícito. Wow. Si me permites, Osvaldo, adelante. Solo para apuntar algo y complementar, cuando hablamos del tráfico de especies, no solamente hablamos de los individuos, sino también de sus partes y de sus derivados. Eso creo que habría que apuntar. Gracias. Sí, buenísima aclaración, porque no es broma, a mí me pasó por la mente, pero parece que a varias personas también, porque lo estuvieron haciendo como pregunta al lado. Bueno, ya estamos llegando al final y queremos agradecer entonces a nuestros 4 panelistas de hoy: María de los Ángeles Barrio Nuevo, Stephanie Arellano, Alejandro Isa, Lorenzo Vallejo. Muchas gracias por su paciencia, por su disponibilidad, por lo aclaradoras de las exposiciones. En realidad, creo que es un tema que las EFS venimos recién conociendo, estamos entrando en eso, pero es muy bueno que el grupo de trabajo de combate contra la corrupción, liderado por la Contraloría del Ecuador, esté introduciendo este asunto dentro de la OLACEF. Ya hemos hecho o incorporado temas nuevos, como en algún minuto fue el género, como en algún minuto empezamos a trabajar temas ambientales. Creo que esta especificidad dentro o mezcla entre delitos ambientales y temas de corrupción va a ser muy interesante que lo podamos tener. Si quieren conocer mayores detalles, los dejo invitados, por una parte, a leer el blog de mañana, donde se va a profundizar un poco en este trabajo que se está haciendo entre la CFS y el tema de control de flora y fauna silvestre, del tráfico ilícito de flora y fauna silvestre. Y por otra parte, revisar nuestra página web www.lacef.com/COVID-19, donde van a encontrar el video de este webinario, más la presentación de nuestros 4 panelistas. Y desde ya, dejarlos invitados para la próxima semana, el próximo miércoles a la misma hora y por el mismo canal, para un nuevo webinario OLACEF, donde revisaremos temas vinculados con la incorporación de tecnologías de la información en la auditoría, porque la próxima semana entonces le toca el trabajo a CETIC. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos. Tengan una muy buena tarde, buen almuerzo para quienes todavía no lo hacen y nos vemos. Chao, chao.